quiero compartir con ustedes un nuevo instrumento de trabajo de la Fiscalía General de la Nación en desarrollo de esa política que planteamos de ejercer una política criminal preventiva e inteligente. Se trata del censo delictivo, un instrumento que semanalmente es objeto de un análisis muy detallado por parte de todo el personal directivo de la Fiscalía en el Comité Ejecutivo, que se lleva a cabo todos los lunes a partir de las 7 de la mañana, y que vamos a hacer de dominio público para que la ciudadanía conozca el comportamiento del delito a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel de las principales ciudades del país. En esta ocasión vamos a presentarles a ustedes el censo delictivo de la semana del 12 al 18 de agosto. Esta es la base de datos más integral que existe en materia de delitos a nivel nacional, porque su fuente son las noticias criminales que se presentan ante la Fiscalía General de la Nación y ante los demás organismos de recepción de denuncias de naturaleza penal. El 80% de esas denuncias se capturan fundamentalmente en centros de atención ciudadana de la Fiscalía y el 20% restante se distribuyen particularmente entre la Policía Nacional, las comisarías y otras entidades. Este censo delictivo permite advertir que en la semana que estamos mencionando, los 5 principales delitos que se cometieron en el país fueron, en primer lugar, el hurto, las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, el tráfico de estupefacientes y la inasistencia alimentaria. El hurto corresponde al 27% de las noticias criminales, las lesiones personales al 17%, y esos serían los dos delitos de mayor impacto. Además de conocer cuáles fueron las noticias criminales de la semana, que en total ascendieron a 19.838 denuncias, es decir, podríamos decir que cerca de 20.000 delitos fueron denunciados en la semana anterior, que corresponde un poco al promedio semanal que ha mantenido la Fiscalía y que permite de manera prospectiva establecer que en la Fiscalía General de la Nación se recibirán durante el año 2016 más de 1 millón de noticias criminales. Este mecanismo, esta herramienta de trabajo permite comparar entre año corrido el comportamiento del delito para el 2016 con relación al 2015 y ver las tendencias del comportamiento delictivo que existe a nivel nacional y a nivel regional. De ese comportamiento les hemos mencionado que el hurto es de lejos el delito que más está impactando a la sociedad colombiana y ha venido presentando, y es el delito que mayor crecimiento tiene dentro de los más importantes, a una tasa en año corrido del 5%, es decir, el hurto se ha incrementado en un 5% si comparamos el periodo enero-agosto del 2015 con relación al periodo enero-agosto del 2016. A nivel regional, el 50% de estas denuncias criminales se presentaron particularmente en Bogotá, el 20%, en Antioquia el 12.9%, en Valle del Cauca el 8.4%,
en Santander el 6% y en Cundinamarca el 5.5%. Allí se concentra el 50% de las noticias delictivas. Eso ya les permite a ustedes avisorar de qué manera, si vamos a desarrollar una política criminal preventiva, las zonas de intervención, si se quiere impactar más rápidamente el delito, tienen que ser aquellas en donde mayor número de delitos se está cometiendo. Ahora bien, dado el interés que existe desde el punto de vista de opinión pública en materia del comportamiento de los hurtos, habría que mencionar que el hurto a celulares es de lejos la mayor causa criminal que está afectando al país, y en la modalidad de atraco se produce el 54% de este delito en este momento a nivel nacional. Desde la perspectiva del hurto a establecimientos comerciales, podemos decir que se ha reducido en un 14% en lo que va del año corrido con relación al mismo periodo del año anterior, y lo mismo puede decirse con relación al hurto a residencias, en el sentido de que las noticias criminales no están aumentando con relación al periodo anterior, se reducen en un 1%. Vamos a hacer referencia ya a algunas modalidades de criminalidad que pueden ser de mucho interés ciudadano, que son muy útiles. Por ejemplo, en materia de fleteo, la reducción de este comportamiento delictivo es sensible, se ha reducido en un 21%, y hay zonas como en el caso de Bogotá en las que durante las últimas semanas el fleteo se ha intervenido sensiblemente, y podríamos decir que con una actuación como la que hemos coordinado la semana anterior con el señor alcalde mayor de la ciudad, podríamos estar en condiciones en poco menos de un mes en decir que el fleteo puede haber desaparecido de las calles de la ciudad de Bogotá. No obstante esa circunstancia, el fleteo está afectando a algunas regiones del país en términos de variaciones porcentuales, mucho más que en otras, como es el caso de Sucre, Arauca y Caquetá, en la información que ustedes van a tener oportunidad de conocer inmediatamente. La extorsión es una modalidad delictiva desde el punto de vista de los registros de la Fiscalía, que está descendiendo a nivel nacional. Tiene un comportamiento a la baja del 34%. Es decir, la Fiscalía ha recibido denuncias en materia de extorsión en este periodo de enero a agosto inferiores en un 34%. No dejamos de reconocer que puede haber un nivel de subregistro, es decir, criminalidad oculta que no se está denunciando ante la Fiscalía, y ello puede afectar las estadísticas oficiales. Hay unas zonas del país en donde definitivamente desde el punto de vista cuántico del volumen la extorsión es mucho más importante, particularmente en Antioquia y en Cundinamarca. En Antioquia la semana anterior se registraron 382 casos de extorsión y en Cundinamarca 340 casos de extorsión, aunque en año corrido se ha disminuido el número de denuncias por extorsión en estos dos departamentos. Pero la expresión cuántica, la expresión cuantitativa de este delito nos permite intervenir esas zonas geográficas con mayor inteligencia y con toda la capacidad del Estado para reprimir dichos comportamientos. Es así como me complace manifestar que frente al secuestro y frente a la extorsión, en el día de hoy acabamos de terminar un operativo muy importante en la ciudad de Medellín. Hemos obtenido 40 órdenes de captura por parte de los jueces correspondientes.
Ello nos ha permitido adelantar en el curso de la mañana de hoy, de la madrugada de hoy, 37 allanamientos y hemos capturado a 33 miembros de organizaciones criminales que venían afectando a la ciudad de Medellín. Esta es una operación muy importante que se ha gestado para recuperar la tranquilidad ciudadana en Medellín, y debo decir que gracias a esto hemos podido establecer la autoría de 8 casos de secuestro ocurridos en esa ciudad en los últimos 2 años, e inclusive hemos capturado toda una banda, 7 miembros, que se dedicaban a la extorsión de los sectores más humildes de la sociedad. Me refiero a una banda criminal que venía actuando en la Comuna 1 de Medellín, en los barrios El Pilar y Santo Domingo, en donde extorsionaban a la gente humilde de ese sector de Medellín a cambio de permitirles que se proveyeran de servicios de energía, de agua y de gas. Si no accedían a los requerimientos extorsivos, esa banda en la Comunidad 1 les privaba de estos servicios públicos básicos. Los 7 miembros de esa banda han sido capturados en la mañana de hoy. Esta herramienta de trabajo, de prevención, nos permite actuar, como les he dicho, con carácter regional. Para referirles algunos ejemplos, tenemos georreferenciados los casos de homicidio a nivel de la ciudad para la última semana. Ustedes podrán verlos en el informe que les vamos a entregar. Y particularmente tenemos información sobre un comportamiento delictivo que está preocupándonos mucho en la ciudad, que le preocupa mucho al señor alcalde y por supuesto a la Fiscalía, que tiene que ver con el hurto a automotores. En Bogotá el hurto a automotores está creciendo a una tasa del 11%. En lo corrido del año se han hurtado 1.525 automotores. Pero la información que tenemos ya es muy específica desde el punto de vista de las zonas en las cuales vamos a intervenir para prevenir el delito y, por supuesto, para perseguir a las bandas que están actuando en la ciudad. Esta es una información que ya hemos compartido con el señor alcalde de la ciudad y que nos va a permitir en el curso de las próximas semanas actuar decididamente para erradicar este delito en la ciudad. Y para darle información a la ciudadanía, valdría la pena manifestar, por ejemplo, que contrario a lo que podría creerse, el hurto de automotores en Bogotá se desarrolla bajo una modalidad que no es necesariamente una modalidad violenta, como puede ser mediante el uso de armas o de escopolamina. Mediante el uso de escopolamina, en lo corrido del año, se han presentado solamente 2 casos, el 2% de los casos. Mediante el uso de arma como expresión violenta para intimidar a los propietarios de los vehículos, se registran 29% de los casos. Pero en un 69% de los casos de hurto de este delito que está impactando tanto en Bogotá, la modalidad es mediante el empleo de llaves maestras. Esto significa que el impacto del hurto a los vehículos está afectando particularmente a los automotores que no tienen sistema de ignición electrónica, sino que es mediante llaves. No tenemos registros de hurto bajo esta modalidad para aquellos vehículos que tienen un encendido electrónico. En cambio, en el 69% de los casos del uso de llave maestra,
estos delitos se han cometido en más de o en cerca de un 70% entre las 6 y las 10 de la noche, por dejar los vehículos en espacios públicos, que es lo que permite que las bandas criminales utilicen las llaves maestras para consumar el delito que están llevando a cabo. Tenemos entonces la modalidad delictuosa que nos permite recomendarle a la ciudadanía, y tenemos las zonas en particular en Engativá y en Kennedy, particularmente en estratos 3 y 4 de la ciudad, para recomendarles a estos sectores de la población que no dejen expuestos sus vehículos en zonas abiertas, en zonas públicas, y esto nos va a permitir en todo caso, además de estos mensajes de prevención, actuar decididamente en estas zonas de la ciudad para reprimir esta forma del delito. Lo mismo tenemos a nivel de el hurto de motocicletas, que es, por supuesto, el hurto más importante que se está cometiendo desde el punto de vista de los bienes afectados a nivel nacional, y tenemos las mismas informaciones para el caso de homicidios, riñas, etc. La información es tan elaborada que permite establecer de qué manera los homicidios, las distintas modalidades de homicidio. Dentro de la información que poseemos, por ejemplo, tenemos que los homicidios están afectando en particularmente a ciertas zonas del país que requieren nuestra atención inmediata desde el punto de vista de los crecimientos porcentuales, donde más se está generando homicidio porcentualmente, donde la varianza es más alta, en departamentos como el norte de Santander o como en Córdoba, que requieren una intervención inmediata de las autoridades y por supuesto de la Fiscalía. Y la modalidad de los homicidios, por ejemplo, para la última semana, en el caso de los 187 homicidios registrados, 90 de ellos, es decir, casi el 50%, corresponde a sicariato. Aquí hay unas alertas muy importantes que ya a nivel regional las estamos identificando. Son comportamientos sicariales por luchas entre bandas criminales para tomar posicionamientos en ciertos sectores del país. Evidentemente esto ocurrió en Tumaco la semana anterior. Las muertes que allí se produjeron todas fueron en la modalidad sicarial. Este es un comportamiento que también se está observando con mucha intensidad en la ciudad de Cali, por ejemplo, y por eso vamos a tener una intervención y una presencia en el curso de esta semana en la ciudad de Cali con las autoridades de policía de la ciudad. Contrasta esta forma de comportamiento frente al homicidio del sicariato con el enfrentamiento armado. La semana anterior, de los 187 homicidios que fueron registrados en el SPOA de la Fiscalía General de la Nación, tan solo 4 corresponden a la modalidad de enfrentamiento armado, lo que muestra también de qué manera el desescalamiento está produciendo desde el punto de vista de la protección de la vida y la integridad personal resultados muy concretos, y lo que toca ahora es emprender una acción de prevención por la protección de la vida y la integridad personal bajo las otras modalidades delictivas. En síntesis, van ustedes a conocer una herramienta de trabajo que es muy importante para que actuemos de manera inteligente en la Fiscalía General de la Nación para reprimir el delito, para perseguirlo y para lograr su judicialización, y para las autoridades de policía y por supuesto los gobernadores y los alcaldes como responsables del orden público, para dirigir también sus acciones desde la perspectiva de la protección del orden público y de la seguridad ciudadana en sus distintas zonas. Esta información vamos a compartirla con las autoridades locales, por supuesto,
y queremos que sea pública a partir de la fecha. Los días lunes daremos a conocer en informes y comunicados de la Fiscalía General de la Nación este tipo de estadísticas para que la comunidad conozca cuál es el comportamiento desde el punto de vista del censo delictivo. En primer lugar, estamos articulándonos de una manera muy constructiva con la Policía General. En Bogotá, por ejemplo, a partir del día de ayer se empezó a hacer una reunión semanal que involucra al secretario de Seguridad, involucra a la Policía Nacional e involucra a la Fiscalía General, y con todos estos instrumentos estamos dirigiendo la lucha contra el crimen de una manera mucho más inteligente y mucho más eficaz. Como les he dicho, por ejemplo, tenemos la convicción de estar en capacidad de eliminar el fleteo en la ciudad, porque lo tenemos completamente georreferenciado y disminuido desde el punto de vista del número de delitos que se están cometiendo en esta materia. En materia de robo de vehículos, tenemos que esta modalidad de hurto está también muy segmentada geográficamente, nos permite ser muy inteligentes y estamos poniendo todo el aparato de inteligencia que hay en la ciudad a cargo de la Policía Nacional y de la Fiscalía para actuar en este frente. Y para evitar la reincidencia, hemos dado unos instructivos a partir de la información de la propia Fiscalía General de la Nación para que al momento de imputar a quienes son los autores de estos delitos callejeros, a quienes son los autores de estos delitos contra la seguridad ciudadana, en el momento de la imputación, para establecer el nivel de peligrosidad de los delincuentes y el juez pueda evaluar la conveniencia de la medida de aseguramiento, se le presenten en cada audiencia de imputación ante el juez de conocimiento o ante el juez de garantía, según corresponda, se presente todo el antecedente en materia penal que tenga la persona que está siendo objeto de la actuación de la Fiscalía General de la Nación. Eso le permite al juez evaluar el grado de peligrosidad y justamente en casos de reincidencia considerar la impertinencia de dejar en libertad al correspondiente delincuente.